5 de agosto de 1886. Tras el fin de la guerra iniciada se implementó una constitución que reflejaba los intereses de la regeneración, la Constitución de 1886. Para la obra central del nuevo régimen, la redacción de una nueva constitución sobre las líneas generales propuestas por Núñez, se convocó un consejo de delegatarios, dos por cada estado, conservador el uno y el otro nacionalista, o sea, liberal. Eran nombrados por los jefes políticos de los estados, nombrados estos a su vez por el presidente Núñez. Una vez concluida la Constitución, fue presentada a la aprobación del pueblo colombiano, pero no de manera directa, sino representado por los alcaldes de todos los municipios del país, nombrados ellos también por Núñez. Fue un milagro que de los 619 que había solo la votaran afirmativamente 605. En la práctica, había sido redactada íntegramente por Miguel Antonio Caro, atendiendo casi exclusivamente a las dos pasiones de su vida, la doctrina infalible de la Iglesia Católica y la perfecta gramática de la lengua castellana. En lo primero, había contado con el respaldo de Rafael Núñez, al parecer arrepentido del dubitativo agnosticismo de su juventud que le había dado sulfurosa fama de filósofo. La educación deberá tener por principio primero la divina enseñanza cristiana, por ser ella el alma mater de la civilización del mundo. Decía el ahora presidente en su mensaje a los delegatarios. Y Caro traducía para el texto constitucional definitivo: la religión católica, apostólica y romana es la de la nación. Y en consecuencia en las universidades y los colegios, en las escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación e instrucción pública se organizará y dirigirá en conformidad con los dogmas de la moral de la religión católica. Esta inclinación clerical de la Constitución de 1886 se vería reforzada el año siguiente con el concordato firmado con la Santa Sede, negociado por Caro con su amigo el arzobispo de Bogotá, Monseñor Telésforo Paul, para el cual hubo que superar dos obstáculos de muy diversa índole. El primero, las exorbitantes reclamaciones económicas que hacía la Iglesia para la expropiación de sus bienes raíces 23 años antes. Y el segundo, la situación personal del presidente, que por su parte exigía del Vaticano la anulación católica de su primer matrimonio para que su unión civil con Soledad Román pudiera ser elevada a la categoría de sacramento. La anulación no se logró, pero a manera de consolación, Núñez recibió del Papa la Orden Piana, hasta entonces reservada casi exclusivamente a las testas coronadas y a los santos. Además de cuasi teocrática, la Constitución era vigorosamente centralista y resueltamente autoritaria, en diametral oposición a lo que había sido la anterior, laica, federalista y libertaria. A pesar de su proclamada descentralización administrativa, concentraba la administración en la capital. Concedía amplísimas facultades al presidente de la República, que tenía la potestad de nombrar a los gobernadores y alcaldes del Poder Ejecutivo, y en el judicial a los jueces de la Corte Suprema y a los magistrados de los tribunales superiores. Su periodo era de 6 años, con reelección inmediata e indefinida. El artículo 121 sobre la proclamación excepcional del estado de sitio, artículo bajo el cual iba a ser gobernado el país de modo casi ininterrumpido durante la mayor parte del siglo siguiente, le daba poderes casi dictatoriales. Y el artículo transitorio señalado con la letra K, destinado a prevenir y reprimir los abusos de la prensa, no tuvo nada de transitorio, sino que se aplicó con rigor para censurar la opinión libre durante el periodo entero de la regeneración. La prensa le escribía a uno de sus ministros del presidente Núñez, que había hecho toda su carrera política desde los periódicos:
No es elemento de paz sino de guerra, como los clubs, las elecciones continuas y el parlamento independiente de la autoridad, es decir, enemigo del género humano. Y así, tanto el propio Núñez como sus sucesores o más bien sustitutos en la presidencia, Holguín y Caro, tan periodistas como él, previnieron y reprimieron los que consideraban excesos de la prensa de oposición con la cárcel y el destierro de sus redactores y directores durante los 15 años siguientes. En un país abrumadoramente analfabeto como era la Colombia de entonces, la política se hacía a través de la prensa, al margen de los frecuentes cambios en el derecho de voto universal censitario, reservado. Solo participaban en ellas los que sabían leer y la dirigían los que sabían escribir. Salvo, claro está, cuando sus artículos y sus editoriales llevaban a la guerra. Entonces sí, por las levas forzosas de los ejércitos participaba todo el pueblo. Hemos hecho una constitución monárquica, comentó al cabo alguno de los delegatarios. Se quejó entonces Caro, pero electiva. Y como guardián de las disposiciones constitucionales, la Fuerza Armada, uno de los propósitos centrales de la regeneración era el de lograr la paz en el país constantemente alterada bajo la Constitución del 63, por los excesos del federalismo, propicios al desorden. Para ello se instituyó un fortalecido ejército nacional bajo mando único en sustitución del ordenamiento anterior, en el que los ejércitos de los estados soberanos eran más poderosos y estaban mejor armados que el de la República, al cual por añadidura le estaba vedado intervenir en los choques entre estados, que eran constantes y más de una vez desembocaron en guerras generalizadas. En cuanto a la política económica, el cambio fue igualmente drástico. Tras el laissez-faire y el librecambismo de los liberales radicales, regresó el intervencionismo estatal. Y contra los bancos privados que habían empezado a florecer en Bogotá, Medellín y Cartagena, Núñez fortaleció el Banco Nacional que había creado en su presidencia del año 90, emisor de papel moneda de curso forzoso, con cuyas emisiones, dicho sea de paso, sumadas a las expropiaciones forzosas de los jefes liberales, se financiaron los costos de la guerra del 85. Desde sus embajadas en Europa le escribía Holguín a Caro, felicitándolo por la Constitución. Era la que siempre había soñado el Partido Conservador, por lo menos desde 1843. Duraría más de un siglo, pero para ello sería necesario primero que las muchas cinchas que la ataban hubieran tenido al cabo de pocos años un resultado inesperado, aunque previsible, el de una nueva guerra civil, la más tremenda de todas, que era justamente lo que tantas precauciones autoritarias pretendían evitar. Al contrario de la Constitución del 63, que había sido redactada en buena medida para frenar la ambición de Tomás Cipriano de Mosquera, pese a haber sido posible gracias a su victoria militar, la del 86 fue hecha para satisfacer la ambición de Rafael Núñez. Si ya había sido presidente de 1880 a 1882 y reelegido de 1884 a 1886, ahora lo sería 2 veces más, de 1886 a 1892 y del 92 al 96, aunque murió en el 94. La presidencia vitalicia a que aspiró en vano el libertador Bolívar la obtuvo más de medio siglo más tarde el regenerador Núñez. Obtenido todo el poder, como lo venía buscando desde su primera juventud, cuando inició su carrera con un braguetazo con la cuñada del influyente presidente del estado de Panamá, Núñez lo encontró amargo. Sin firmar siquiera su anhelada constitución, decidió retirarse a su ciudad de Cartagena, dejando la firma en manos del designado y el gobierno en cabeza del vicepresidente, el liberal independiente Eliseo Payán, el cual a los pocos días se tomó el atrevimiento de aflojar los controles a la libertad de prensa, provocando el inmediato e indignado retorno del presidente titular, es decir, Núñez.
el cual, tras hacer destituir a Payán por el Congreso, lo hizo sustituir por un conservador sólido y verdadero, más de fiar que un liberal converso, Carlos Holguín, que ya ocupaba a la vez los ministerios de gobierno, de guerra y de relaciones exteriores. La regeneración, nacida de la tragedia de la guerra del 85, tuvo mucho de comedia, de enredo. En lo ideológico ha sido tal vez la etapa más seria de la historia de Colombia, pero políticamente hablando fue un sainete, en buena parte a causa de las personalidades contrapuestas de sus dos grandes inspiradores y ejecutores, el liberal ultraconservador Rafael Núñez y el conservador ultracatólico Miguel Antonio Caro. El asunto fundamental de las relaciones con la Iglesia Católica se columpiaba en el hilo bamboleante de los vaivenes sentimentales de Núñez y de sus cambiantes inclinaciones filosóficas, ora ateo, ora creyente, y el gobierno de la República dependía de sus achaques de salud y de sus caprichos climáticos. Núñez se iba y volvía de la tierra fría a la tierra caliente, y volvía a irse y volvía a volver. Era un dios lejano que lanzaba rayos y truenos por medio de su propia prensa. Es así, libre. El semanario cartagenero El Porvenir, donde escribía sus instrucciones de gobierno bajo la forma de artículos de opinión. Renunciaba al ejercicio de poder, pero hacía que en los billetes del Banco Nacional figurara su propia efigie patriarcal y barbuda, y en las monedas de plata se acuñara el perfil imperioso de doña Soledad, su mujer. Enviaba por telégrafo nombramientos de funcionarios diplomáticos y proyectos de ley, y para evitar más sorpresas con sus suplentes, se hizo blindar con dos leyes que fueron llamadas por antonomasia ad hoc, dictadas en 1888. Una que creaba para él una dignidad presidencial a perpetuidad, y otra por la cual se le permitía encargarse del poder cuando a bien lo tuviera y en donde quiera que estuviera, mediante el simple procedimiento de declararlo así ante dos testigos. Fue Núñez un curioso personaje, a la vez ansioso de poder y ansioso de retiro, de vida pública y de vida privada, de honores y de silencios, hombre privado disoluto, seductor de mujeres solteras, casadas y viudas, pero severo moralista público. Rafael Núñez, ambiguo y sibilino, y a quien admiradores y detractores por igual llamaron la Esfinge. En términos de la política colombiana, no fue ni liberal ni conservador, sino nuñista. Como 30 años antes, Tomás Cipriano de Mosquera no había sido ni conservador ni liberal, sino mosquerista, y más atrás, Simón Bolívar. Frente a Núñez, pero también a su lado, Miguel Antonio Caro, filólogo gramático, poeta latino en castellano y traductor al castellano de poetas latinos, hispanista furibundo, orador parlamentario, periodista, político, bogotano raizal y vocacional, que jamás en su vida rebasó los términos geográficos de la sabana, y tampoco fácilmente catalogable en términos de la política colombiana, más socialista cristiano que conservador tradicionalista. De la improbable alianza de esos dos aceitada, como ya se dijo, por el don de gentes de Holguín, que era amigo de Núñez y cuñado de Caro, surgió no solo la Constitución del 86, que iba a durar un siglo, sino la llamada hegemonía conservadora, que iba a durar 30 años. Pero antes, muertos Núñez y Holguín, quedó la regeneración en las manos de Miguel Antonio Caro, quien como vicepresidente encargado le había cogido gusto al poder, pero no tenía ni el carisma mágico del primero ni la habilidad política del segundo, y en sus manos se desbarató la regeneración. El partido llamado Nacional, fundado para manejarla, es injerto de liberales, nuñistas o independientes y conservadores desteñidos o pragmáticos. Empezó por funcionar como partido único, pero se deshizo rápidamente.
Los liberales participantes habían sido siempre considerados traidores por los jefes del grueso del liberalismo. Y en cuanto a los conservadores, rápidamente divididos entre nacionalistas, partidarios del gobierno e históricos opuestos a él. Uno de sus jefes, que había sido lo uno y lo otro, los definía así: un histórico es un nacionalista sin sueldo y un nacionalista es un histórico con sueldo. Y así el Partido Nacional acabó convertido en lo mismo que desde los albores de la República se había conocido como partido de los partidarios del gobierno, el del clientelismo. Si el gobierno, más bien Manguiancho de Holguín, fue casi de calma chicha, el autocrático de Caro que le sucedió resultó agitadísimo. Motines populares en el año 93, un complot de artesanos en el año 94 y un conato de guerra civil en el 95, aplastado rápidamente por las armas del gobierno, al mando del hasta entonces casi desconocido general Rafael Reyes, lo cual puso a este, como había sido lo habitual durante casi todo el siglo, en la fila india de los presidenciables. Pero antes de que llegara su turno, hubo un curioso enredo jurídico-político que desembocó entre otra guerra, es así de grandes dimensiones. La guerra se llamó de los 1000 días. El Concordato de 1887. Los conflictos del siglo XIX. Nada de esto era imaginable para la mayoría de los hombres de la Iglesia y de los partidos tradicionales en el siglo pasado, cuando la Iglesia se presentaba opuesta al progreso moderno y muy vinculada a las corrientes tradicionalistas y restauracionistas que reaccionaban en Europa contra las ideas de la Revolución Francesa, expresión de la concepción burguesa del hombre y de la historia. Además, las luchas contra la unidad italiana, el lacismo de los republicanos franceses y el anticlericalismo de los liberales españoles hacen que los papas asuman una actitud intransigente frente a las ideas liberales. La Iglesia se cierra así en una actitud defensiva frente a los valores de la modernidad, sin intentar discernir sus aspectos positivos y negativos. En Hispanoamérica el problema empeoraba por la estrecha relación que había existido entre el Estado español y la Iglesia católica durante los tiempos coloniales y la preponderancia de la Iglesia en la sociedad de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Este peso social de la Iglesia representaba problemas para los estados en formación, como el colombiano, que trataba de extender su autoridad sobre una nación en proceso de integración, pero que carecía de recursos fiscales y de personal suficiente para hacer presencia a todo largo del país. En cambio, la Iglesia gozaba de mayor legitimidad y autoridad en el conjunto de la población, lo mismo que de los mayores recursos económicos y de personal que le permitían una mayor cobertura en el territorio nacional. Esta situación es la raíz de los conflictos entre la Iglesia Católica y el Partido Liberal que caracterizaron a la historia colombiana durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. A mediados del siglo XIX, una serie de reformas sociales y económicas intentaban dinamizar a la sociedad nacional para insertarla en el mercado mundial. A esta dinamización corresponde un intento de secularización de la sociedad que obviamente afectaba la situación de la Iglesia en ella. Por ejemplo, se intentaba imponer la elección de curas párrocos por el voto de los padres de familia, para intentar quebrar el antidemocrático principio jerárquico que lleva al clero a alinearse con el Partido Conservador. Las pugnas desencadenadas por este junto conducen al destierro del arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera. En 1853 se llega a establecer la separación entre la Iglesia y el Estado. En estos años son expulsados del país los jesuitas y varios diplomáticos de la Santa Sede. Los problemas empeoraron con el segundo gobierno del general Mosquera,
que expulsa de nuevo a los jesuitas y a varios obispos a la vez que establece la tuición o vigilancia del gobierno sobre la Iglesia, que impone la necesidad del permiso gubernamental para desempeñar oficios eclesiásticos y publicar en el país cualquier documental papal. Por otra parte, la desamortización de los bienes inmuebles de la Iglesia, que se llamaban de manos muertas por la dificultad de su enajenación que virtualmente los sustraía del mercado, constituía un severo golpe a las finanzas eclesiásticas. Conviene hacer notar que algunos de los abusos de Mosquera contra el clero católico fueron rechazados por algunos de los prohombres del liberalismo radical, que incluso trataron de mediar para suavizar las medidas de Mosquera. Sin embargo, con los radicales se presentó un conflicto más de fondo, cuando la reforma educativa de 1870 intentó imponer una educación laica, aunque en algunas regiones, como en Cundinamarca, se logró un acuerdo con el arzobispo de materia de educación religiosa. La pugna en torno a esta reforma fue uno de los factores que desencadenaron la Guerra Civil de 1876, que en algunos lugares tuvo casi carácter de guerra religiosa, lo que empeoró mucho las relaciones del grupo radical con la Iglesia Católica. Ambiente histórico del concordato. Este ambiente explica mucho del significado y del espíritu defensivo del concordato de 1887, que junto con la Constitución de 1886 buscaba poner fin a esta serie de conflictos. Apenas finaliza la guerra de 1876, el nuevo presidente general, Julián Trujillo, del grupo independiente antirradical, pide al Congreso la derogación de la ley de inspección o tuición de cultos y el indulto de los obispos desterrados. Además, se dan instrucciones el encargado de negocios en Italia, José María Quijano Wallis, para buscar obtener un modus vivendi con la Santa Sede. Sin embargo, este arreglo debía parecer como de carácter privado y conseguido espontáneamente para el papado, pues la Constitución de 1863 no permitía celebrar concordatos con la Santa Sede. Un convenio de esta especie se logró entre el cardenal Lorenzo Nina, secretario de Estado del Vaticano, y el general Sergio Camargo, nombrado agente confidencial ante la Sede Apostólica. La Convención Nina Camargo era un arreglo preliminar para restablecer relaciones y prevenir conflictos futuros. El gobierno colombiano se comprometía a derogar la tuición de cultos, indemnizar por los perjuicios económicos, restablecer la renta nominal que compensaba por la desamortización, levantar el destierro a los obispos e indultar a los sacerdotes que hubieran sido condenados. Por su parte, la Santa Sede permitía la posesión pacífica de los que hubieran comprado bienes desamortizados y levantaba las censuras y penas eclesiásticas que había impuesto a todos los implicados en la desamortización. Pero el Congreso de 1881, dominado por los nuñistas, se negó a ratificar la convención por motivaciones políticas. No se quería dar ese triunfo político a un radical como Camargo, cuyas alusiones a los motivos personales que él ya, presidente Núñez, tendría para oponerse a la ratificación del convenio lo llevaron a un enfrentamiento borrascoso con el secretario, ministro de Educación y Relaciones Exteriores, Ricardo Becerra. En su mensaje al Congreso, Núñez anunció que había resuelto rechazar el convenio ya que el gobierno había ido tan lejos como era posible en el camino de la tolerancia y del respeto a la religión, pero consideraba inconstitucional la exigencia de la Santa Sede que pedía la sanción de las leyes canónicas por parte de la República. Rafael Núñez siempre trató de desmentir la especie según la cual él estaba condicionado todo convenio con la Santa Sede al arreglo de su situación matrimonial, ya que era divorciado y vuelto a casar, según la legislación entonces imperante. Por esta situación, sus relaciones con el delegado de la Santa Sede, Juan Bautista Agnosi, no fueron nada cordiales. Parece que Agnosi no se mostró muy dispuesto a tramitar la anulación del primer matrimonio del presidente,
Pero según la propia Soledad Román de Núñez, el proceso fracasó porque la Santa Sede exigía una acusación formal contra la primera esposa de Núñez, Dolores Gallego, a lo que se opusieron tanto el propio Núñez como ella misma. Es evidente que la evolución del pensamiento político de Rafael Núñez tuvo mucho que ver con el cambio de las relaciones del Estado colombiano con la Iglesia. Su estilo pragmático de hacer política lo había distanciado paulatinamente de los elementos utópicos del liberalismo decimonónico, cuyas debilidades internas captaba claramente y lo que fue acercando a una concepción más activa del papel del Estado en la sociedad. Núñez se convence de la importancia de las creencias religiosas como elemento de la unidad en la vida de los pueblos, especialmente en los de raigambre hispánica. Además, Núñez admiraba la institución del papado y la experiencia política multisecular de la Iglesia y se acercaba al pensamiento social católica de las encíclicas de León XIII, cuyas concepciones eran muy respetadas por él. De ahí concluye que es imposible realizar ninguna tarea social y política del Estado en contra de los sentimientos religiosos de la mayoría de la población y sin la colaboración de la Iglesia Católica. Estas ideas se ven reforzadas por las críticas de Núñez a las realizaciones concretas de los estados liberales en Hispanoamérica y Colombia. Un Estado débil no hacía sino intensificar la anarquía en estos países, que poseían tantos gérmenes de disgregación, caudillismo, individualismo, localismo. El federalismo, la libre competencia y la separación hostil entre la Iglesia y el Estado produjeron la división e inestabilidad política. De ahí que las reformas propuestas por la regeneración insistan en el centralismo político, el proteccionismo y la paz religiosa. Paradójicamente, estas ideas coincidían bastante con las del conservador Miguel Antonio Caro, aunque éste se basara en un punto de partida distinto. Así que las ideas de ambos van a resultar plasmadas en la nueva Constitución de 1886, que debe mucho a su labor preparatoria de Caro y del arzobispo de Bogotá, el jesuita José Telésforo Paul, que pasaba largas horas de la noche discutiendo y redactando muchos de los artículos del acuerdo previo al texto constitucional. La base sexta de este acuerdo reconocía a la religión católica como la de la casi totalidad de los colombianos, de los que se seguían el reconocimiento de la personería jurídica de la Iglesia, la necesidad de una educación pública en consonancia con el sentimiento religioso de los católicos y la posibilidad de celebrar ulteriores convenios con la Santa Sede. Por eso no es de extrañar que la Constitución de 1886 se expida en nombre de Dios como fuente suprema de toda autoridad y declare que la religión católica, apostólica y romana es la de la nación, por lo que los poderes públicos se comprometen a protegerla y hacerla respetar como elemento esencial del orden social. Sin embargo, se aclara que la Iglesia no es ni será oficial y conservará su independencia. Luego se consagra que nadie será molestado por sus opiniones religiosas ni compelido a profesar creencias contrarias a su conciencia, lo mismo que la libertad del ejercicio de todos los cultos que no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes. Pero se dictamina que la educación pública será organizada y dirigida en consonancia con la religión católica, lo que pone fin a uno de los puntos de mayor enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. El título cuarto de la Constitución está consagrado a las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Empieza por reconocer la personería jurídica de la Iglesia, junto con la libre administración de sus asuntos internos y la libertad para ejercer autoridad espiritual y jurisdicción eclesiástica sin necesidad de autorización del poder civil. Este reconocimiento es una reacción a las medidas de tuición del general Mosquera, pero se declara también la incompatibilidad del ministerio sacerdotal con el ejercicio de funciones públicas, excepto en educación o beneficencia, y se exime de impuestos a los templos católicos, seminarios, conciliares y casas curales y episcopales.
Así el concordato de 1887 no será sino la consecuencia lógica de la nueva Carta Constitucional. En ese sentido, el encargado de las negociaciones, Joaquín Fernando Vélez, recibe instrucciones de puño y letra del presidente Núñez. Según estas, el convenio debe reflejar fielmente el espíritu de la Constitución, pero el reconocimiento de la deuda en favor de la Iglesia. Debe tener en cuenta la penuria fiscal del gobierno, que solo puede cumplir compromisos módicos. Sin embargo, en compensación puede ofrecer auxilios presupuestales para las misiones y los seminarios y diócesis pobres. Se reconocerían efectos civiles al matrimonio católico, pero preservando la soberanía del gobierno en los demás. Los obispos señalarían los textos de religión para los colegios nacionales y el gobierno intervendría para que los textos de las demás asignaturas no estuvieran en desacuerdo con la doctrina católica. Estos puntos son luego confirmados por una minuta oficial de la Cancillería, que pide además la mayor intervención posible del gobierno en el nombramiento de los obispos y ofrece 100,000 pesos anuales como compensación por los bienes desamortizados. En este punto representaba dificultades porque los negociadores de la Santa Sede exigían virtualmente el valor total de las propiedades desamortizadas y que el valor de los censos eclesiásticos redimidos se convirtieran en una deuda consolidada a un interés líquido del 6% anual, cuando las instrucciones del gobierno solo autorizaban un 3%. Núñez se mostró muy preocupado por la intransigencia de los negociadores de la Santa Sede, quejándose de la poca caridad con que nos trataba el cardenal Rampolla del Tindaro, secretario de Estado y negociador de la Santa Sede. Y en la ruinosa situación fiscal del país, esta carga sería el golpe de gracia para la República. El presidente resuelve entonces escribir una carta personal al Papa León XIII, donde insiste en que el gobierno por el presidido considera uno de sus deberes sagrados la regularización de las relaciones con la Santa Sede para eliminar los males producidos por la separación y la desamortización. Núñez reconoce que la indemnización debería ser mayor, pero sostiene que las rentas del Estado no eran suficientes para hacerla efectiva. Así, una suma mayor sería solo nominal y no produciría ningún bien real a la Iglesia. En cambio, redundaría directamente en perjuicio del gobierno e indirectamente en detrimento de la propia Iglesia. El gobierno espera una respuesta paternal del Papa, pues está persuadido de que la cooperación moral de la Iglesia es uno de los más poderosos auxilios para su propio afianzamiento y para la prosecución de los fines de la política regeneradora. Otro problema que dificultaba el convenio era el relativo a los efectos civiles del matrimonio católico, que la Santa Sede quería que tuvieran efectos retrospectivos, para que los matrimonios anteriormente anulados por las leyes civiles recuperaran todos sus efectos. Este carácter retrospectivo hacía inválido el divorcio del presidente Núñez con Dolores Gallego e insubsistente su matrimonio civil con Soledad Román. Núñez quería que la Iglesia diera una prueba de respeto social con respecto a su segunda mujer. Dada la imposibilidad de disolver su primer matrimonio, la cosa no era fácil, pues el nuncio Abnoxi se negaba categóricamente a esta petición. Pero el arzobispo Paul no tuvo inconveniente en complacer al presidente al conducir del brazo a doña Soledad en un banquete en el Palacio Presidencial. Después de todos estos incidentes, el 31 de diciembre de 1887 se firmó el acuerdo cuyo artículo primero comienza por reconocer que la religión católica es la de Colombia, de donde se deducen las obligaciones de los poderes públicos a reconocerla como elemento esencial del orden social y a protegerla y hacerla respetar. Contra la inspección de cultos de Mosquera se reconoce luego la libertad de la Iglesia frente al poder civil, que se expresa en la posibilidad de libre ejercicio de su autoridad espiritual y de su jurisdicción eclesiástica. En ese mismo orden de ideas se proclama la legislación canónica e independiente de la civil, pero deberá ser respetada por las autoridades.
Se reconoce también la personería jurídica de la Iglesia y su libertad para poseer libremente bienes muebles e inmuebles en contra de la desamortización de Mosquera. En el aspecto tributario se exime de impuestos a los templos, seminarios y casas tanto curales como episcopales. Particularmente importante es el artículo 12, que establece que la educación e instrucción pública en universidades, colegios y escuelas deberá organizarse y dirigirse en conformidad con los dogmas y la moral de la religión católica. En esos centros será obligatoria la enseñanza religiosa y la observancia de las correspondientes prácticas piadosas. En consecuencia, el artículo 3 otorga a los obispos el derecho de inspeccionar y de elegir los textos de religión y moral. Además, el gobierno se compromete a impedir que se propaguen ideas contrarias al dogma católico y al respeto debido a la Iglesia en la enseñanza del resto de las asignaturas. Finalmente, el artículo 14 concede a los obispos la potestad de hacer retirar a los maestros de la facultad de enseñar religión y moral, si no lo hacen en conformidad con la doctrina ortodoxa. En materia de nombramiento de los obispos, el artículo 15 refleja una solución de compromiso. Se hace constar que solo la Santa Sede tiene derecho a nombrar a los obispos, que era un punto de controversia con los defensores de alguna forma del patrono eclesiástico por parte del gobierno. Pero como prueba de particular deferencia y con el fin de conservar la armonía entre la Iglesia y el Estado, el Papa acepta someter los nombres de los candidatos a la consideración del presidente, para saber si tiene motivos civiles o políticos para considerarlos no gratos. Otro punto particularmente conflictivo hasta el día de hoy era el relativo a los efectos civiles del matrimonio católico, al que se referían los artículos 17, 18 y 19. El matrimonio católico, de acuerdo con el Concilio de Trento, produce efectos civiles y las causas matrimoniales que afecten el vínculo matrimonial, la cohabitación de los cónyuges y la validez de los responsables son la competencia exclusiva de las autoridades eclesiásticas. Las cuestiones económicas son resueltas en el artículo 22 al 29. El gobierno reconoce a perpetuidad como deuda consolidada el valor de los censos eclesiásticos redimidos y de los bienes eclesiásticos desamortizados al 4.5%, y las rentas de patronatos, capellanías y cofradías se pagarían a los que tuvieran derecho. En el artículo 24, la Santa Sede, en vista del estado en que se halla el Tesoro Nacional y de la utilidad que deriva la Iglesia de la observancia en este convenio, condona el valor no reconocido hasta ahora de los bienes desamortizados y de lo que se debía a las entidades eclesiásticas por la desamortización hasta el 31 de diciembre de 1887. En compensación por esta gracia, el gobierno asigna una renta perpetua de 100,000 pesos, que irá aumentando equitativamente cuando mejore la situación fiscal. El Concordato de 1887 tuvo como lógica consecuencia algunas convenciones adicionales como el Convenio de Misiones y los relativos al registro civil, a los cementerios y al fuero eclesiástico y episcopal. Este fuero difería las causas civiles y criminales de los clérigos a los tribunales civiles de la segunda instancia y establecería para ellos un tratamiento de respeto. En cambio, lo de los obispos quedaba reservados a la Santa Sede. También se realizó un acuerdo sobre los mercados dominicales en la plaza. Debían cesar durante la misa y realizarse en un lugar no inmediato al templo. En resumen, la Iglesia hizo concesiones sobre sus derechos económicos a cambio del control del aparato educativo y de la institución matrimonial, a la vez que recuperara su autonomía interna. Este control de la educación y de la familia significa un cierto regreso a la situación de que se había gozado durante la colonia, pero con la ventaja de que ahora la Iglesia era más independiente frente al Estado. Sin embargo, muchos piensan que la situación de control de estas instituciones le trajo desventajas a largo plazo. La Iglesia nunca se vio obligada a crear un aparato educativo propio para la instrucción religiosa.
sino que descansó sobre el control del aparato educativo oficial. Tampoco se vio obligada a desarrollar una labor intelectual de defensa y de reflexión sobre la fe, pues apenas si tenía alguna competencia por parte de algunos educadores privados de orientación positivista y secular. Todo esto hizo que la Iglesia se encontrara poco preparada para confrontarse con el mundo pluralista y secular que la circundaba. Su control de las instituciones, en particular de la educación pública y de la familia, hizo posible que permaneciera en una campana de vidrio que la aislaba de las corrientes ideológicas y culturales imperantes en el resto del mundo. Los inconvenientes que afrontaría en el siglo XX mostrarían los inconvenientes de esta posición.